Saludos, queridos hermanos. Aquí Juan Álvarez desde el País Vasco para Enlace Misionero Internacional. Es una bendición tener otra vez con nosotros a nuestro querido hermano Neftalí Santos, doctor Neftalí. Hermano Neftalí nos va a estar hablando del tema la salud total. Será de mucha bendición y de mucha ayuda para muchos hermanos. Entonces, hermano Neftalí, adelante con la enseñanza y muchísimas gracias por tu disposición y tu tiempo para compartir esto con nosotros. No gracias, mi hermano. Bueno, en forma general, el tema es salud total y bueno, como ya había comentado, estoy siguiendo muy de cerca las notas del material de cómo resolver 7 formas de estrés mortal del Ministerio de Principios Básicos para la Vida. Lo que había mencionado, bueno, esta clase está dividida en tres. Hoy nos toca la segunda clase. Nada más repasando un poco, habíamos hablado acerca de cómo el Instituto Americano decía que más o menos entre el 75 y el 90% de las enfermedades están asociadas a algún asunto de estrés. Y bueno, habíamos hablado acerca de la definición acerca de la verdadera salud. No solamente ausencia de enfermedad y de invalidez o una salud solamente física, sino ese completo bienestar, sí, como dice la OMS, biológico, psicológico, social, pero nosotros le agregamos el asunto espiritual, ¿ok? Entonces aspiramos a algo más pleno. Y habíamos hablado cómo tanto la parte física, las partes emocionales y la parte espiritual son de importancia para nuestro Dios. Solamente estamos poniendo las bases de lo que probablemente será, primero Dios, una serie de enseñanzas que estaremos tocando por largo tiempo, atacando cada una de estas situaciones que son importantes que se deben de atender. Situaciones de estrés como la ira, el temor, la ansiedad, la codicia, lujuria, cosas así. Entonces, por lo pronto estamos poniendo las bases y es la sesión número 2. Hoy estaremos hablando en el tema de la salud total, el origen de la enfermedad y la muerte. ¿Okay? Todo esto comienza pues en el huerto, ¿no? Dios nos creó perfectos a imagen y semejanza. Y bueno, la naturaleza triple del ser humano nos explica muy claramente lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios le dice a Adán que el día que comiera del fruto prohibido, pues moriría. Sin embargo, Satanás engaña a Eva y Eva, Satanás le dice, no morirás. Ahora, ellos comen el fruto y uno pensaría, bueno, en ese instante caerían fulminados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Mintió Dios o qué? No, sí murieron, pero la muerte fue primeramente espiritual. Después vamos a ver cómo fue emocionalmente muertos y finalmente la muerte física. Aunque Adán y Eva vivieron más de 900 años, tarde o temprano murieron. Amén. Entonces, el origen de la muerte sucedió entonces en el huerto, ¿no? Cuando ellos desobedecen, pero vuelvo a repetir, no solamente la muerte física, que a veces creemos que solamente la muerte que significa separación, es solamente física. Hay gente que, vuelvo a repetir, físicamente está saludable, está en sus 30, deportistas, son hasta veganos, ¿verdad? Pero están muertos espiritualmente o están muertos emocionalmente, ¿verdad? Entonces, ahora, o tarde o temprano, pues todos morimos, ¿no? Dios estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Lo que es importante conocer en este punto del origen de la muerte es que no solamente Adán y Eva murieron ese día, sino que todos sus descendientes. Recuerdan Romanos capítulo 5, versículo 12, así como el pecado entró al mundo por un hombre y así mismo la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todo este paquete de consecuencias de no solamente la muerte física, sino la emocional y la espiritual, pasó de generación en generación a nuestros días. Amén. Por eso, de aquí en adelante, veremos cómo la clave, el punto de partida para aspirar a una verdadera salud total es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo se encarga de explicar en la carta a los romanos
cómo el segundo Adán, Jesucristo, a través del Evangelio, nos vuelve a recuperar la vida o la vida espiritual o la salud total cuando creemos el Evangelio, ¿verdad? Ese nuevo nacimiento de Juan capítulo 13. Entonces, estamos explicando y poniendo fundamentos. Bueno, de manera muy básica, voy a tratar de hablar al menos los 3 tipos de enfermedad que existen, ¿ok? A veces creemos que la muerte o la enfermedad es algo muy casi categórico y a veces el comprenderlo nos ayudaría a poderlo desglosar, ¿no? Entonces, 3 tipos de enfermedad. La primera cosa es la enfermedad para muerte, ¿ok? La enfermedad para muerte. Como creyente es importante que entendamos que mientras Dios no nos llame a su presencia, prácticamente somos indestructibles en este mundo, ¿ok? Hasta que Dios decida. Él se encarga de todo. Entonces vemos a Pablo como en Filipenses capítulo 1, versículo 23, cómo él estaba en un dilema, ¿no? Él sabía, voy a buscar el pasaje de la Biblia, Filipenses capítulo 1, en el versículo 23, decía, bueno, desde el 22, decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, ¿verdad? Recuerden, muchas de estas cartas, Pablo estaba encarcelado y muchos de ellos, tarde o temprano, terminarían en una ejecución, como lo vemos en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, decía, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, ¿verdad? El anhelo que debe de tener cada creyente de estar con su Señor, ¿no? El amén sin Señor, ven pronto, ¿no? El deseo que cada uno de nosotros debería de tener de estar con el Señor. Y Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y entonces estaba Pablo en este deseo, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios permite la enfermedad porque es tiempo de partir, ¿verdad? Muchas veces, aunque las circunstancias son muy contrarias o enfermedades, no es el tiempo. Y alguien decía que nosotros somos inmunes o eternos o indestructibles solamente hasta que la voluntad de Dios lo requiera. Amén. Cosa contraria, no tenemos ejemplos como David Brainerd, un misionero a tribus ahí tribus americanas en Estados Unidos, y un joven piadoso, un hombre de Dios, que Dios lo llamó a su presencia a la edad de 29 años, ¿no? Entonces uno se queda, pero tenía tantas cosas, tenía tanto para dar, ¿no? Y muere de tuberculosis, iba a ser yerno de Jonathan Edwards y uno se queda, pero ¿por qué no? Bueno, ya había llegado al plan de Dios perfecto y bueno, sabemos cómo la historia muestra cómo su muerte provocó que cientos de misioneros se levantaran para ir a África de misioneros, ¿no? Y bueno, a veces pasa como cosa contraria también, ¿no? Hay gente que está al borde de la muerte, tiene una enfermedad y Dios lo libera porque Dios todavía tiene un plan para él, ¿no? Y posterga su vida muchos años más, aunque estuvieron casi al filito de morir. El punto es esto, es que debemos saber que Dios permite la enfermedad para producir la muerte, porque Dios sabe que a través de ello Él nos llama a su presencia. Con el propósito de tener esta visión sobre la vida y la muerte, debemos ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha confiado, escogiendo las actividades más provechosas para que el reino de Dios se extienda. Entonces, la enfermedad para muerte nos tiene que llevar a una premisa, y es, si hoy se nos dijera que tenemos una enfermedad terminal, ¿qué argumento le daríamos a Dios para que nos mantuviera vivos? Tremendo. El punto es este, hermanos, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tendremos que estar listos para entregarle cuentas a Dios, ¿amén? No sabemos el tiempo, ¿amén? Pero sin duda Dios enfermedad, ven en mi mente el caso del rey Ezequías, ¿no? Dios, ¿sabes qué? Prepárate porque te vas a morir, ¿ok? Y bueno, él se voltea en su cama, él ora, pide misericordia al Señor y Dios le extiende 15 años más. Hay una historia con eso, no sabemos
Bueno, ¿qué tan correcto fue eso? Algunos creen que eso provocó que naciera su hijo Manasés. El punto es que Dios escuchó su oración y le dio 15 años más de vida, ¿verdad? Entonces, es importante entender que Dios permite la enfermedad para muerte, porque es la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Aunque somos salvos, aunque somos hijos de Dios, pues tenemos una naturaleza caída, y que un día, tarde o temprano, pues entregaremos cuentas, ¿no? Este cuerpo se tiene que destruir, tiene que morir, porque somos sembrados en corrupción, pero vamos a ser levantados en incorrupción, ¿ok? Yo creo que será muy triste querer vivir 300 años en esta tierra, amén. Nuestra naturaleza nos hace aferrarnos a la vida, pero es una forma muy natural y muy humana. Creo que cada ser humano debemos anhelar estar con el Señor siempre, pero tarde o temprano, por mucho que nos cuidemos, por mucha salud que gocemos, ya sea a los 70, a los 80 años, con dolor y cansancio, un día daremos cuentas a Dios, y la enfermedad es para muerte, como un orden natural de la vida. Ahora, también hay una enfermedad para castigo, ¿ok? Dios permite las enfermedades para entender que hay consecuencias físicas, mentales, emocionales, espirituales por violar las leyes de Dios, ¿ok? Si usted ve en Gálatas capítulo 6, versículo 8, entendemos que Dios no puede ser burlado, retado, o sea, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, amén. Entonces, a veces queremos gozar una salud total, pero nos las pasamos quebrantando todos los mandamientos de Dios, ¿no? Vivimos en la gracia definitivamente, pero dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Si ya morimos en él, ¿cómo vamos a perseverar en la vida pecaminosa? Aunque somos salvos, la consecuencia del pecado sigue siendo la muerte. Entonces hay una enfermedad para castigo, hermanos. Entonces voy a explicar un poquito, ¿no? Consecuencias específicas. La Biblia habla acerca de honrar a los padres, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y luego dice, ¿para qué? Para que seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Entonces, la enfermedad para castigo nos enseña de cómo, si rompemos los mandamientos de Dios, habrá consecuencias, ¿ok? La Biblia habla que Dios nos bendice cuando honramos a nuestros padres y los días se alargan. Entonces, si los deshonramos, Dios no nos bendice y nuestros días se acorten. ¿Se me entiende? Dice la Biblia, para que te vaya bien, entonces no nos va bien si les deshonramos. Entonces, yo creo que es la causa de la crisis que tenemos de muertes prematuras en el tiempo que estamos viviendo. Antes, yo creo que pensábamos en la muerte, pues la gente ancianita, ¿no? Gente que ya vivió muchos años, pero hay una crisis de gente joven muriendo, por drogas, por adicciones, por muchas causas de pecado, ¿no? Yo creo que una de las mayores bendiciones que le podemos dar a nuestros hijos es enseñarles a honrarnos a nosotros. No por nosotros, sino por ellos, para que les vaya bien, sea de larga vida y no sus días se acorten, porque nunca les enseñamos a honrarnos. Entonces, quiero que entiendan, hermanos, la enfermedad no solamente es para muerte, por las consecuencias naturales de que vamos a morir, ¿no? También la enfermedad es para castigo por romper los mandamientos de Dios. Mire, si usted ve en 1 Pedro 1:15, habla de que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Si usted ve, de hecho, en mi lectura del día de ayer y hoy me tocó ver el Levítico, vemos los alimentos, ¿no? ¿Ok? Estamos en la gracia, no tenemos que comer kosher o ser judaizantes, ¿verdad? Pero toda tu ley moral sigue siendo funcional. Amén. Si Dios restringió los alimentos a su pueblo santo escogido, era por alguna razón, ¿ven? ¿Por qué no comer camarones? ¿Por qué no comer puerco? No es para hacernos salvos ni ser más santos, sino porque ahora somos hijos de Dios, debemos de glorificar a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, amén. Entonces, la ley que vemos en el Antiguo Testamento, aunque no nos salva,
nos hace más santos, sus leyes tenían una razón de ser y siguen trayendo beneficio a nuestra salud, amén. Entonces, no se exceda en comer puerco, eviten en la medida que puedan, no se exceda en comer camarones o cosas que atentan a la ley dietética que el Señor puso. Puedo repetir, sin ser judaizantes ni nada de eso. De hecho, en la estadística médica se ha descubierto que los judíos y los adventistas que siguen la dieta kosher, por así decirlo, ellos viven en promedio 7 años más arriba de la población. Y para mí es una pena, porque si nosotros vivimos con la libertad en Cristo, con mayor conocimiento de la gracia de Dios, deberíamos ser más ejemplo todavía en nuestra forma de no solamente de vestir, sino también nuestra forma de comer, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay consecuencias adicionales por dietas no sabias, altas en grasas, toxinas, y bueno, aunque no judaizamos, sus leyes todavía tenían una razón de ser. Entonces la Biblia es muy dura cuando dice en 1 Corintios 3:17, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, amén. Entonces, estos tiempos de COVID nos vinieron a hacer un examen de la manera como nos falta glorificar a Dios con nuestra vida, ¿no? Detallitos como un corte de pelo y tomar agua o dormir nuestras 8 horas, tener horario de alimentación. Y yo entiendo, no judaizamos y gracias a Dios tenemos la libertad en el Señor, ¿no? Yo he entrado a la selva ecuatoriana con los shuar y me han dado a comer cosas raras, ¿no? He tenido que probar chicha y obviamente no puedo controlar eso, ¿verdad? Dice la Biblia, mata y come y por causa del evangelio vas a entrar y vas a comer cosas, pero estoy hablando de un estilo de vida donde a veces siempre le digo a los pastores, el mismo Espíritu Santo que te dijo, gana esa alma, es el que nos dice, ya no te comas esto, ya te excediste de azúcar, ya te excediste de grasas, y eso nos ayuda a poner un límite, un freno que nos permita vivir equilibrados, aspirando a una salud total. Entonces, hermanos, si estamos enfermos, deberíamos preguntarnos, siguiente pregunta, ¿es la manera de Dios para castigarme por no seguir su estilo de vida? ¿Ven? Es la manera que Dios usa para, o sea, no estoy hablando de que Dios con su varita nos está mandando maldición, no. Es que Dios puso las leyes. Ay Dios, ¿por qué me mandaste? No, yo no te mandé nada, solamente estás cosechando el fruto de tus caminos, el fruto vamos a verlo, de tu amargura, de tu estrés, de tu lujuria, de tu codicia, de tu ira, de tu estilo de vida, ¿me entiendes? Y ahora vente las consecuencias, ¿verdad? Entonces la enfermedad, hermanos, es para muerte, porque estamos en un mundo y tarde o temprano nos vamos a morir. Pero la enfermedad también es para castigo, como consecuencia de quebrantar los mandamientos de Dios. Pero también hay una enfermedad, hermanos, que tiene el único propósito de traer la honra y la gloria a nuestro Dios. Si usted ve este tercer tipo de dolencias, pues incluye que pues Dios diseñó todo y tiene sus planes perfectos para traer gloria a sí mismo. Si usted Juan capítulo 9, usted ve en Juan capítulo 9, voy a parar un poquitito, hermano, disculpen. Andy, manda el mensaje a Adán que me está marcando, por favor. Ahí usted le corta, hermano. Ahí. Sí. En Juan capítulo 9, veamos cómo contamos una historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Dice que le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Luego a juzgar, ¿no? Luego a criticar. ¿Quién fue el pecador, no? ¿Quién fue el que la regó? No, yo entiendo, vuelvo a repetir, hay enfermedades para muerte, porque Dios dijo, hasta aquí llegaste y tan. Y por mucha cosa médica que quieras usar, cuando Dios te dice ya, es ya. Mi papá fue un siervo de Dios, pastor más de 30 años, nunca fumó, nunca tomó, puedo decir que un estilo de vida saludable, un hombre activo,
A la edad de 57 años, Dios le diagnosticó cáncer en un lugar donde no se podía hacer una resección, o sea, era imposible de operar y en 2 meses partió con el Señor. Estaba en uno de los mejores hospitales en Estados Unidos y no, o sea, cuando dice Dios hasta aquí, es hasta aquí. Amén. Enfermedades para muerte, porque Dios nos quiere llevar a su presencia. Pero también hay enfermedades por consecuencias, ¿no? Para castigarnos, pero aquí no es ese el punto. Dios le digo, no es que pecó este ni sus padres, calmados, dejen de juzgar o de criticar, no, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay situaciones en la vida cristiana en la que de ninguna otra manera podríamos entender el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Okay? Mi padre parte del Señor y fue uno de los mejores momentos de mi vida espiritual. Fueron 2, 3 meses de mi vida donde casi podía tocar el cielo. Cuando yo estaba con él y él me hablaba de su fe, cuando él entendió que era el plan de Dios, que hasta ahí había acabado su carrera, que había guardado la fe y muere mi padre en cama, abrazado por mi mamá, besado alrededor de sus nietos, dándome su bendición. O sea, una de las muertes tan preciosas que yo he podido ver como médico, la muerte de mi padre, y obviamente eso me revolucionó en mi fe y me inyectó esperanza de la vida eterna y ese deseo de partir y estar con el Señor un día para siempre con Él. Entonces, o sea, hay enfermedades para la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, no es para... No, nadie pecó aquí, no, simplemente las obras de Dios iban a manifestarse en él. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto estoy en el mundo, lo soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos y el hombre volvió a ver. Amén. Entonces, el nombre de Dios fue glorificado para obrar de manera sobrenatural en la vida de este hombre, ¿no? De este hombre que fue ciego. Mire, tengo otro pasaje en 2 Corintios 12. Pablo mismo está dando testimonio, ¿no? De cómo él estaba enfermo. Algunos creen que estaba enfermo de los ojos, como una consecuencia probablemente de la revelación. Dice la Biblia que para que la multitud de las revelaciones no le exaltase en manera desmedida, a Pablo se le había dado mucho, tenía tanto para ser un hombre soberbio, pero Dios le dejaría este aguijón para mantenerlo humillado en el suelo, dependiente absolutamente de Dios. Por eso Pablo no escribía sus cartas, muy probablemente porque él no podía ver. Por eso a últimas cartas dice, la salutación, nada más la despedida es mía, y él tenía a quien le escribiera, porque Pablo se cree que él no veía, ¿no? Y Pablo estaba diciendo que, pues, para que la multitud de sus revelaciones no le exaltase de manera desmedida, cuando él está hablando acerca de lo que él vio. Algunos piensan que cuando él lo apedrearon, él literalmente murió, y fue cuando él pudo ver una visión del cielo, ¿no? Pero Dios lo levantó otra vez y dijo, no es el momento, porque ya lo habían considerado muerto. Y entonces Dios lo levanta, pero ya se levanta con una sensibilidad de lo que era el cielo, y bueno, debido a su llamamiento, la luz tan fuerte, queda ciego, se le quitan las escamas, y algunos creen que pues era un problema de salud en sus ojos, ¿no? Dice que él había rogado 3 veces, o sea, el hombre que había levantado muertos, el hombre que había hecho tantos milagros para el Señor, no se podría curar a sí mismo, ¿no? Y Dios le respondió que mi gracia sea suficiente, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿ok? Y entonces Pablo aquí como que lo supera y acepta, bueno, por tanto, ¿ok? De buena gana me gloriaré en mis debilidades. Muchos cristianos por años batallan con cosas aspirando a ser sanos, y ellos no han entendido que Dios permitió la enfermedad
para llevar un punto de su vida espiritual donde sean quebrantados y entiendan de buena gana que Dios los quiere débiles para que entonces repose sobre nosotros la gloria de Cristo. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo aún en mi enfermedad, en mi debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y Pablo dice, porque ya entendí, o sea, que cuando yo soy débil, humillado, incapaz, insuficiente de mi capacidad humana, por así decirlo, entonces soy fuerte porque estoy dejando que todo el poder de Dios esté controlando mi vida. Entonces, hay enfermedades, hermanos, hay enfermedades que son para traer la gloria de Dios, que Dios nos las ha permitido para evitar que dependamos de nuestras propias fuerzas, sino absolutamente del poder de Dios. Entonces, hermanos, esto es muy especial, porque, bueno, voy a terminar esta pequeña sesión, la segunda, pequeño testimonio, pero mi esposa duró enferma, tenía 11 años enferma con dolores de cabeza. Habíamos gastado literalmente, yo puedo decir quizás cientos de miles de pesos en médicos, medicamentos, exámenes médicos, tratamientos de todo, todo lo que conllevaba, ¿no? Ella empezó con dolores de cabeza, tenía como unos cuantos meses de embarazo, no recuerdo, 6 meses de embarazo, pero bien me acuerdo bien, después de una actividad evangelística muy, muy bonita, muy grande, de mucha gente salva, y entonces ahí empezó nuestra penuria, ¿verdad? Y eso llevó a tiempos de quebrantamiento. Yo no puedo resumirle 11 años, ¿verdad? Pero de humillación, de desesperación, hacer diputación así, llegar a nuestro campo bueno, cayendo en crisis. Y recuerdo cómo el año pasado me tocaba predicar en una de las misiones, mi esposa cayó en crisis. Y cuando estaba en crisis duraba 1 o 2 días en cama. Y antes eran una cada 2, 3 meses, después cada mes y después 1 o 2 veces por mes, de estar 2, 3 días en cama. Y me acuerdo que estaba en cama y me manda un post, decía, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Y es algo, hermano, que quebranta, porque después de 11 años de vivirlo, no se dice fácil. Me acuerdo que me fui a la misión y justamente me tocó predicar el mensaje donde el Señor resucitó a la niña de 12 años y a la mujer de flujo de sangre que tenía 12 años de enferma. Y esa vez prediqué un auditorio maravilloso de 5 personas, porque es una misión chiquitita en un pueblo de 70 personas. La iglesia es pequeñita. Pero le dije, mire, hermanos, yo no quiero perder la fe. El día que nació esta niña, esta mujer quedó embarazada porque Dios sabía que 12 años después el nombre de Dios iba a ser glorificado. Mi esposa tiene 11 años enferma. Y no quiero perder la fe de que está a punto de ser sanada. Entonces, me acuerdo que tomamos un día de oración, tomando un tiempo de ayuno. Y en mi tiempo de oración, yo sentí que Dios me dijo, chécale la tiroides. Paré de orar y me levanté y dije, en serio, pero ya hemos visto todas, o sea, tantos exámenes, y agarré a mi esposa que estaba en crisis ahí tiradita y dije, nos vamos a hacer exámenes. No, que quiero estar, no, vámonos. Tengo que bajar como 2 horas de las montañas al pueblo, y me dice un hermano, que salga todo bien. Digo, no, que salga mal, pero ya quiero saber qué tiene, ¿verdad? Y le hice su examen médico y por primera vez pude ver ese detalle, un problema, asunto de tiroides que estaba ahí oculto, y otros asuntos ahí que tenía. Entonces, me acuerdo que le empecé a dar su tratamiento, inyecciones y todo, ¿no? Y por primera vez en más de 11 años tuvo 2 semanas sin dolor de cabeza. O sea, hicimos un viaje, no nos peleamos, porque a veces la enfermedad te trae estrés, frustración, y no solamente para el paciente, sino para los que convivimos con el paciente, ¿no? Y bueno, nosotros habíamos estado anhelando por más de 6 años, 7 años,
un bebé, tengo dos niñas, y mi esposa, por causa de esta enfermedad, había perdido dos bebés Mm. y años anteriores había estado a punto de morir. Entonces, aunque anhelábamos tener un bebé, no queríamos tener un bebé porque si eso iba a poner en riesgo la salud de mi esposa, pues no, su salud era más importante. Entonces, el requisito para que Dios nos diera un bebé era que mi esposa sanara Mm. y pues milagrosamente quedara embarazada, ¿verdad? Bueno, hermano, no quiero hacérsela tan larga, pero gracias al Señor, el año pasado para acá empezó a tener mejoría, mejoría, mejoría. Hicimos ajustes y por la pura gracia de Dios, hermanos, 12 años después de su enfermedad, en junio, julio, más o menos, por ahí, nos enteramos que mi esposa estaba embarazada. Entonces ahora tiene 3 meses de embarazo y obviamente estamos en un cuerpo caído, nadie es sano totalmente, ¿verdad? Estamos hablando de una salud total, hablando de lo espiritual, de lo emocional, de lo físico, al punto que puede estar alguien con un cáncer terminal y vivir pleno, gozoso, con la esperanza de la vida eterna, en la parte espiritual, las emociones, todo en armonía. Esa es la verdadera totalidad de la salud que el cristiano debe de aspirar. Entonces, la enfermedad para la gloria de Dios. Entonces, no hay nada imposible para Dios, hermanos. Entonces, nada más quisiera, bueno, concluir con esto. Dios tiene un plan y hay que meditar. O sea, si ya llegamos al término de la vida, Dios permite las enfermedades porque Dios nos está llamando a su presencia. A lo mejor estamos rompiendo los mandamientos de Dios, hay Mm. consecuencias y por eso es la enfermedad. Mm. Rompemos las reglas del juego que Dios ha puesto. O simplemente Dios lo permite porque quiere trabajar en nuestras vidas para que su nombre pueda ser glorificado. Voy a hacer una oración y gracias, gracias por su tiempo. Y bueno, la próxima vez vamos a hablar acerca de factores que determinan la salud. Y bueno, como una conclusión nada más antes de orar. Por eso la salvación es progresiva. Amén. Mm. Dios nos salva espiritualmente el día que aceptamos a Jesús, pero luego el Señor nos salva emocionalmente. Mm. Amén. Así como Eva por primera vez experimentó la vergüenza, el miedo, la tristeza cuando murió su primer hijo y murió emocionalmente, ahora somos salvos y Dios nos salva emocionalmente. Por eso vemos pasajes como Santiago capítulo 1, donde el Señor dice de esta manera, Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Aquí no se refiere a la salvación del alma, se refiere a salvarnos del miedo, del temor, de la lujuria, de tantas cosas malas que hay en nuestra vida y que solamente por el lavamiento, por la palabra de Dios, nuestra vida se limpia y somos salvados emocionalmente. Amén. Mm. Pero también Dios nos salva el cuerpo. Gente es salva y parece que se rejuvenece. Amén. Empieza a comer bien, empieza a dormir bien, deja los vicios y su vida empieza a recuperar la salud cuando empezamos a cumplir los estándares morales de la Mm. palabra de Dios. Entonces, la salvación va mucho más allá de que un día moriremos y iremos al cielo para siempre. No, la salvación implica y debe de impactar todas nuestras áreas de la vida. Entonces, la próxima semana vamos a hablar cómo hay cosas que determinan la salud. Lo que Mm. pensamos, lo que decimos, lo que comemos, lo que hacemos, lo que heredamos y cómo podemos contrarrestarlo. ¿Sale? Vamos a orar, hermano. Y Adelante, gracias, hermano. gracias por tu tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te amamos y gracias por tus bendiciones, tu preciosa palabra. Ayúdanos a ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos de aspirar a una salud total, Mm. porque todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, debe ser guardado irreprensible para el día que tú vengas a pedirnos cuentas. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow, hermano. Qué tremenda, tremenda bendición. Gracias, gracias, hermano Neftalí. Se entiende de una manera nueva para mí en lo personal. Con esto que estoy escuchando,
percibes y entiendes que la enfermedad es claro, nosotros siempre vemos el lado oscuro, ¿no? El lado del sufrir, el dolor. ¿Y quién le gusta estar enfermo? Pero es increíble, de verdad. Estoy, como decimos en España, estoy flipando de toda la información y todo lo que has mencionado. Y está siendo de mucha bendición. Así que eh, estoy seguro que esta enseñanza va a ser de mucho ánimo, bendición. Gracias, hermano, por tu tiempo. Amén. Ya programaremos para la siguiente enseñanza y agradecemos muchísimo que estés dispuesto a compartir esto porque estoy seguro que va a ser de muchísima ayuda para muchos hermanos en Cristo y muchas otras personas. Así que muchas gracias. Que el Señor te Amén. bendiga. Felicidades por ese bebé Gracias, hermano. Estén y orando por mi muchos. esposa, por favor. Sí, sí, orando por hermana Andrea y por las hijas también. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y bueno, aquí lo vamos a dejar, hermanos. Voy a despedir la entrevista y vuelvo enseguida contigo para despedirlo, hermano. Que el Señor les bendiga. Amén.